¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que hayan pasado un lindo sábado en compañía del Salvador. Y gracias por estar acá nuevamente acompañándome para despedir este santo sábado, eh, estudiando también la palabra del Señor, recordando la vida de Cristo. Así que les agradezco mucho y los invito también a que puedan compartir este video, que puedan compartir esta serie con otras personas para que las puedan conocer también. Es la manera en que el mensaje va a llegar a todo el mundo, ¿sí? Si cada uno hace un poquito, si cada uno hace su parte. El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios es el título de esta serie y estamos por el capítulo número 62. Los invito entonces a que me puedan acompañar en el repaso de este capítulo, titulado La fiesta en la casa de Simón. Este Simón de la historia es un fariseo, uno de los pocos, si no el único fariseo que había abiertamente aceptado a Jesús porque había sido curado por Jesús de la lepra. Entonces Simón lo había aceptado como un gran profeta, como un gran maestro, pero vamos a ver que todavía necesitaba un poquito más Simón en esta historia. Porque antes de entrar en la descripción de Simón, recordamos el contexto histórico que Jesús se dirigía hacia Jerusalén para la Pascua, que era la fecha donde él iba a morir. Y esta historia de hoy transcurre 6 días antes de la Pascua en Betania. Betania, recuerdan, era la ciudad donde vivían Lázaro, María, Marta y también Simón. Estaba de camino hacia Jerusalén. O sea que en 6 días Jesús iba a entregar su vida. O sea, en ese punto de la historia estamos. Entonces la historia nos cuenta que Simón, sabiendo que Jesús venía para Betania, decidió honrarlo con un gran banquete para él, para sus discípulos, y obviamente había muchos otros invitados, entre los cuales estaban, como siempre, los espías de los sacerdotes y de los fariseos que, que estaban planificando matar a Jesús, siempre lo estaban persiguiendo, pero Jesús no les daba mucha atención, él seguía haciendo su trabajo. Pero el punto central de esta historia eh, trata de que Lázaro, ¿se acuerdan? Que había muerto, había estado 4 días en la tumba. Todos querían saber qué tenía Lázaro para contar, qué había sentido, qué recordaba, cómo era estar muerto. Sin embargo, acá la cita dice: muchos esperaban oír de Lázaro una descripción maravillosa de las escenas de ultratumba. Se sorprendían de que no les dijera nada. Nada tenía él de esta naturaleza que decir. La inspiración declara: los muertos nada saben. Su amor y odio y su envidia feneció ya. Pero Lázaro tenía un admirable testimonio para dar respecto de la obra de Cristo. Había sido resucitado con este propósito. Con certeza y poder declaraba que Jesús era el Hijo de Dios. Para eso Lázaro fue resucitado, para declarar ante el mundo que Jesús era Hijo de Dios. Y ahora, como decía, la parte central de la historia trata de la hermana de Lázaro, María Magdalena. Ustedes habrán escuchado alguna vez, esta es una historia muy conocida incluso entre los niños, que María Magdalena derramó un perfume y sus lágrimas y secó con sus cabellos los pies de Jesús. ¿Recuerdan esa historia?
Bueno, esto sucedió justamente en la casa de Simón, en este banquete que Simón había dado, y donde también estaba Lázaro, a quien la gente atosigaba con estas preguntas de la muerte, ¿no? Entonces, en el medio del banquete, de las preguntas a Lázaro, y charla que va y charla que viene, María, sin querer llamar la atención, yo no sé cómo eran las salas en ese tiempo, pero de alguna forma María pudo entrar como agachada, gateando, imagino, sin intentar, o sea, intentando ser vista, pero hasta ahora nadie se había dado cuenta. Pero cuando rompe ese vaso de alabastro, ese donde estaba contenido el perfume, y el perfume envuelve la sala, ya fue imposible que no la notaran, ¿no es cierto? Ella había intentado, pero ya fue imposible. Entonces, ¿qué sucedió? Judas. Antes de Simón, acá en esta historia aparece Judas. Judas empezando a cuchichear al discípulo de al lado. ¿No era mejor vender este perfume? Vale 300 denarios. Mirá, lo está tirando cuando podría haber sido dado a los pobres. ¿A vos qué te parece? ¿Qué pensás? Y Jesús que no le dice nada, mirá, derrochando y no le dice nada. Así empezó Judas. Y la verdad es que el resto de los discípulos lo respetaban demasiado a Judas. Lo tenían como alguien superior a ellos, que era más instruido, más capaz en lo que era la administración del dinero. Y es por eso que Judas era el tesorero, ¿no es cierto? Eh, Era el que llevaba, por así decirlo, la bolsa con las ofrendas que daban a Jesús y que usaban para, para repartir después a los pobres, para dar de comer y tratar de ayudar a los pobres, los huérfanos y las viudas. Pero, pero la verdad de todo esto era que Judas era un ladrón. Siempre que podía tomaba del dinero, lo usaba para sí, y Judas no quería a ningún pobre. Él eh, actuaba, él era tan hipócrita que demostraba tanto amor y preocupación por los pobres, pero era un miserable, él quería la plata para él. Entonces ahí fue donde Jesús eh, estuvo en una encrucijada, ¿no? Porque él podría haberlo expuesto delante de todos, pero no lo hizo porque esto hubiese sido una oportunidad justamente para que Judas, herido en su orgullo o en su enojo, lo hubiese traicionado. Y la historia de la traición de Judas se tenía que dar por sí sola, ¿no es cierto? Por lo que él tenía en su corazón, no por algo que Cristo le hubiese hecho. Y dicho sea de paso, en este momento estaban en una reunión en Jerusalén todos los sacerdotes y los fariseos planeando la muerte de Cristo, pero el detalle que también nos cuenta la sierva de Dios es que por más que mataran a Cristo, Lázaro iba a seguir siendo un ejemplo o iba a seguir siendo un recordatorio, mejor dicho, de de lo que Jesús había hecho, de haber resucitado a alguien que tenía 4 días de muerto. Entonces llegaron al punto de planificar matar a Lázaro también. Hasta este punto era la maldad que tenían estos sacerdotes, ¿no? Y, y no fue casualidad que después de la reunión, ¿no es cierto? Después de esto que estaba sucediendo, el enojo de Judas, los celos hacia la ofrenda que le habían dado a Cristo, el sentir que esa plata debía ser para él, el sentirse más que los demás, fue justamente después de esta cena que él fue a donde estaban los sacerdotes y los fariseos a vender a Jesús por 30 piezas de plata. Pero bueno, todavía estábamos con María derramando
perfume y lágrimas sobre los pies de Jesús, sobre su cabeza, secando los pies con su cabello, donde Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la estás molestando?, ¿no? Él conocía el corazón de María y sabía el arrepentimiento tan grande que ella tenía por sus pecados. María había estado poseída por demonios, y entonces, por todo lo que Jesús había hecho por ella, por todas las oraciones, las amonestaciones que él le había dado, María tenía tanto amor que había usado sus bienes para comprar este perfume, pero en realidad eran para cuando Jesús muriera. Ella había escuchado de Jesús mismo que él iba a morir, pero María no se aguantó hasta que Jesús muriera y quiso darle esta ofrenda en vida, ¿no es cierto? Entonces Jesús dijo: buena obra me ha hecho. Pobres siempre va a haber cerca de ustedes y toda la vida los van a poder ayudar. A mí me quedan un ratito más con ustedes. En 6 días me matan. Y esta mujer lo entendió y está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. Buena obra está haciendo. Y bueno, quedaron todos un poco incómodos, ¿no es cierto? No estaban de acuerdo con Jesús porque Judas, o el demonio mediante Judas, ya un poco los había convencido, ¿no es cierto? Pero bueno, la sierva del Señor dice que María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Quedémonos con esta frase, ¿no? Una asistencia invisible habla a la mente y al alma. Vamos a quedarnos con esa frase porque ahora más adelante le vamos a ir dando un significado cada vez más importante. Una asistencia invisible que habla a la mente y al alma y que María había escuchado. Entonces, cuando Jesús dijo que ella lo estaba ungiendo para la tumba, le explicó un poquito, ¿no es cierto?, a María lo que ella quizás no tenía del todo claro, ¿no es cierto?, porque ella no pensaba por sí misma, sino que escuchó lo que el Espíritu Santo hacía en ella, ¿no es cierto? Y seguimos entonces avanzando un poquito con la historia. Sigue hablando ahora de Judas, ¿no es cierto? Pero ya lo dije todo anteriormente. Y se nos dice que, bueno, los demás discípulos, gracias a Dios, no eran igual que Judas. Ellos amaban a Cristo, pero tampoco era que habían dado absolutamente todo. Lo tenían como un maestro, como el Mesías, pero en su conciencia no sé si todavía eran conscientes de que el mismo Hijo de Dios estaba a su lado. Lo tenían de teoría, lo aceptaban, pero dice que recién se dieron cuenta cuando Jesús ya había ascendido al cielo después de su muerte, de todo lo que pudieran haber hecho, ¿sí? Y que jamás hubiesen dicho: qué desperdicio este de derramar un perfume a los pies de alguien, ¿no? Se podría haber vendido. Cuando Jesús ascendió al cielo, ellos de verdad entendieron que Dios mismo, a través de su Hijo, había estado en esta tierra y que podrían haber hecho muchísimo más para honrarlo, ¿no es cierto? Y bueno, la sierva del Señor nos dice que Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. Cuando alguien le hacía un favor, lo bendecía con cortesía celestial. No rechazaba la flor más sencilla arrancada por la mano de un niño, que se la ofrecía con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños, bendecía a los donantes e inscribía sus nombres en el libro de la vida. En las Escrituras se menciona el ungimiento de Jesús por María
para distinguirla de las otras Marías. Los actos de amor y reverencia para con Jesús son una evidencia de la fe en Él como Hijo de Dios. Este acto de María y cualquier acto de dar más a veces de lo que uno tiene, son una evidencia de que uno tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo menciona, y escuchen esto, especialmente mujeres, el Espíritu Santo menciona como evidencia de la lealtad de una mujer a Cristo estas siguientes obras. Tengan en cuenta, ¿no? Habla de las mujeres. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Si una mujer hace estas cosas, es evidencia de la lealtad de una mujer hacia Cristo. No me pregunten a mí, esto lo está escribiendo Elena G. de White, de lo que serían los deberes de una mujer, que serían la evidencia de que esta mujer, cualquiera la que sea, la que haga alguna de estas cosas, tiene lealtad y fidelidad a Cristo. El deseo que María tenía de prestar ese servicio a su Señor era de más valor para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, porque expresaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. El amor de Cristo la constreñía, llenaba su alma, la sin par excelencia del carácter de Cristo. O sea, llenaba su alma el carácter de Cristo. Aquel ungüento era un símbolo del corazón de la donante. Era la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaba. Y también dice este capítulo que la historia de María iba a quedar grabada en el Evangelio hasta el final de los tiempos, que incluso los nombres de muchos y de los reyes más importantes del mundo se iban a perder, pero lo que hizo María se iba a recordar hasta el fin de los tiempos. ¿Cuánto les faltaba todavía entender a todos los que estaban ahí presentes que nada de lo que le podían ofrendar a Cristo habría sido suficiente? Y tan solo por un perfume se ofendieron, se enojaron y se disgustaron. Y recordamos también a los reyes de Oriente, que sin ser judíos, que la mayoría de los judíos, todos, excepto los pastores, ni siquiera habían reconocido a Jesús naciendo en un pesebre. Sin embargo, los reyes de Oriente, los sabios de Oriente habían llegado a ver al Hijo de Dios naciendo en un pesebre con los más ricos dones dignos de un rey, ¿sí? Oro, incienso y mirra. Y estos mismos judíos que decían amar a Cristo y aceptarlo como Hijo de Dios, se enojaban porque alguien daba un perfume costoso. Esta necesidad que tuvo María de poder ofrendar al Señor, dice que la misma necesidad es evidente en nuestro mundo hoy. Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento y no lo considerarían un derroche. Nada tendrían por demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Él. Se necesitan más Marías. Y fíjense que se lo dice en dos aspectos. Uno, en lo material, ofrendar en lo material para la obra de Dios. Pero también habla de ofrendar actos de abnegación o sacrificio personal. ¿Sí? Las dos cosas son ofrendas a Dios. Todos tenemos que ofrendar a Dios. Algunos tendrán más cosas materiales y otros tendrán más acciones, más sacrificio personal o actos de abnegación que van a ofrendar por amor a Cristo. Tiempo, ¿no es cierto? Esfuerzo y también cosas materiales. En el don de Jesús, Dios dio el cielo entero. Desde el punto de vista humano, tal sacrificio era un derroche desenfrenado. Imagínense
Como el ser humano pensó que un perfume era demasiado costoso como para derrocharlo a los pies de Cristo. Imagínense si Dios hubiese pensado lo mismo y no hubiera dado a su Hijo. ¿Qué destino nos esperaría a nosotros? Para el raciocinio humano, todo el plan de salvación es un derroche de mercedes y recursos. Podemos ver abnegación y sacrificio sincero en todas partes. Bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la familia humana que rehúsa ser elevada y enriquecida con el infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas clamar: ¿por qué se hace este gran derroche? Los ángeles podrían decir, ¿no es cierto?, ¿por qué Dios derrocha tantas bendiciones y por qué dio la vida de su Hijo por un mundo miserable, por personas miserables? Porque eso es lo que somos, unos miserables. Así como los discípulos, nosotros hacemos lo mismo, porque todavía no estamos entregando todo lo que tenemos, cosas materiales y nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para servir a Dios. Si entendiéramos un poquito, solamente un poquito, lo que fue para Dios entregar a su propio Hijo y lo que fue para Cristo dejar las huestes, las cortes celestiales, dejar a las huestes de ángeles, la comodidad que Él tenía para morir por nosotros y que seamos tan miserables. Es increíble, ¿no?, cómo el ser humano no termina nunca de entender la lección. Y ahora sí, la historia se posa en Simón. Y Simón, que había sido influenciado también por el cuchicheo de Judas, dijo para su adentro, en su mente dijo: si fuese profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Así con asco, lo dijo Simón. Para adentro, ¿no? Simón, que había sido curado de una enfermedad apestosa y terrible como la lepra, que había aceptado a Jesús como un maestro, ahora el miserable de Simón, miserable al igual que yo, dudó de la divinidad de Cristo, si fuera profeta. ¿Por qué? Por un perfume, por un perfume. Qué miserable que somos, ¿no es cierto? Qué miserable que somos. Pero era ignorancia la que tenía Simón respecto de Dios y de Cristo. Era ignorancia la de Simón que tenía respecto de Dios y de Cristo, lo que le inducía a pensar así. No conocía ni a Dios ni a Cristo. La doctrina de Dios, la divinidad. No conocía a Dios y a Cristo. El que lea, entienda. El que tiene oídos, que oiga. No conocía a Dios y a Cristo. No comprendía que el Hijo de Dios debía actuar como Dios, con compasión, ternura y misericordia. El plan de Simón consistía en no prestar atención al servicio de penitencia de María. El acto de ella de besar los pies de Cristo y ungirlos con ungüento era exasperante para su duro corazón, miserable. Y pensó que si Cristo era profeta, debería reconocer a los pecadores y rechazarlos. Como todo un buen fariseo, ¿no es cierto? La descripción de fariseo quedó para la historia, ¿no es cierto? Esa hipocresía de acusar a los demás cuando tu corazón está podrido, de andar mirando siempre lo que hace el resto para criticar. Esa es la definición que nos ha quedado de fariseo, ¿no? Ahí la había desarrollado Simón, esta actitud del 0 al 100, todo, enteramente un buen fariseo Simón. Pero bueno, lo que nos deja esta cita es pura doctrina. No conocía a Dios y a Cristo. No comprendía que el Hijo de Dios debía actuar como Dios. Vemos entonces solamente a Dios y a Cristo, y vemos a Cristo como Hijo de Dios. Doctrina pura, hermanos. Doctrina pura. No voy a desglosar esto porque hace 62, 63 capítulos, ya no recuerdo qué número era este,
que venimos estudiando sobre la doctrina de la divinidad, y ya debería estar absolutamente claro que hay un solo Dios verdadero, que tiene un Hijo nacido, Jesucristo, cuyo Espíritu es quien trabaja en nosotros. Por eso el que tenga oídos que oiga, el que lea que entienda, hermanos. Y el que no quiera, también está en todo su derecho de permanecer en el estado de Simón, en una ignorancia respecto de Dios y de Cristo y en cuanto al Hijo de Dios. Pero bueno, la historia nos dice que Jesús, otra vez como había hecho con Judas, no lo expuso a Simón. Pero Jesús conocía todos los pecados de Simón, conocía que era un miserable. Y mediante una parábola, sin mandarlo al frente, logró que Simón viera su propia miserabilidad. Simón le dijo: un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. Ninguno de los 2 tenía para pagar, y él los perdonó a ambos. ¿Cuál de estos le amará más? Entonces Simón dijo: al que perdonó más. Y Jesús le dice: rectamente has juzgado. ¿Qué significaba esto? Que María de verdad amaba a Cristo y que Simón en realidad lo amaba poco y nada. Lo amaba quizás o le tenía cierto agradecimiento porque lo había curado, pero detestaba el carácter de Jesús, Simón. En cambio, María, a quien se le había perdonado de todo, quien había sido poseída por demonios, hacía esto de derramar quizás toda su riqueza puesta en un perfume a los pies de Cristo, por todo el amor que María sentía, por el agradecimiento que María tenía de haber sido perdonada una y otra y otra y otra vez. Por eso María tenía tanto amor por Cristo, amor que Simón se nota que no tenía. Y acá es donde Simón se empezó a ver a sí mismo ahora desde un nuevo punto de vista. Se dio cuenta que Cristo tenía un ojo espiritual diferente, que lo estaba desnudando, y comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Y ahora sí, Cristo un poco lo expone a Simón. Dice: entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero con lágrimas de arrepentimiento, impulsada por el amor, María ha lavado mis pies y los ha secado con su cabellera. No me diste beso, mas esta que tú desprecias desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Cristo enumeró las oportunidades que Simón había tenido para mostrar el amor que tenía por su Señor y su aprecio de lo que había sido hecho en su favor, curado de la lepra, ¿no es cierto? Claramente, aunque con delicada cortesía, el Salvador aseguró a sus discípulos que su corazón se apena cuando sus hijos dejan de mostrar su gratitud hacia Él con palabras y hechos de amor. El que escudriña el corazón, ¿recuerdan esa influencia que le había hablado a María? Ahora, ¿quién es el que escudriña ese corazón? ¿Quién es esa influencia que habla? Ese que escudriña el corazón vio también el espíritu que inspiró las palabras de Simón. Está hablando de Jesús. Jesús es esa influencia que habla a nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? ¿Ves esta mujer?, le dijo él. Es una pecadora. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Un golpe mortal al orgullo de Simón. Aunque ahora Simón ya no tenía tiempo para hacerse el ofendido, sino que tenía que hacer una introspección muy grande. Y ahora que de verdad había entendido quién era Cristo, tenía suficientes herramientas como para cambiar su forma de ser. Y la sierva del Señor nos dice que Simón cambió y que llegó a ser uno de los mejores discípulos de Cristo, porque comprendió el verdadero carácter de Cristo y porque ahora sí conoció
al Padre y al Hijo, porque conoció al Hijo de Dios. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. Agrego, cuando todos los discípulos de Jesús habían huido y estaban escondidos, María estaba de pie frente a la cruz. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y por eso es que María, agrego yo, tuvo ese privilegio de ver a Jesús cuando le dijo: no me toques, que todavía no he subido a mi Padre. Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque Jesús conocía el amor de María, ¿no? Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. Recuerden la influencia que habla el corazón, ¿no? El ojo que escudriña el corazón de las personas. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. A las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, como María, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas de los Judas y de los Simones. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Humana, su cuerpo. Divina, esa voz que habla al alma. Ellas están de pie junto al gran expiador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos personajes en este capítulo, que fue un poquito largo, pero cuántas lecciones, ¿no? Por un lado, los sacerdotes y los fariseos tratando de matar a Cristo y de matar a Lázaro como un símbolo de las acciones de Cristo que también debían desaparecer, no tenía que quedar recuerdo, siendo ellos el propio pueblo judío que debía esperar al Mesías. Por otro lado, el pueblo que no lee la palabra de Dios y creía que Lázaro tenía historias de ultratumba para contar, que se dejan llevar por fábulas y falsas doctrinas, quizá de sus dirigentes o de falsos maestros. Tenemos a los Judas totalmente hipócritas, ladrones, que terminan vendiendo y traicionando a Cristo y que terminan suicidándose como Judas. Pero también tenemos a los Simones, aquellos que fueron fariseos, pero que aprendieron a conocer al Padre y al Hijo y llegan a ser fervientes discípulos de Jesús. Tenemos también a los discípulos de Cristo, que tienen todas las posibilidades, todo el mensaje al alcance de la mano, pero que no logran terminar de entender, y que solamente después de algo tremendo como fue la muerte de Jesús, recién ahí reaccionan. Personas que necesitan de un dolor o de una crisis extrema en la vida para recién reconocer a Cristo. Y también tenemos las Marías, gente que hemos sido grandes pecadores en todo sentido y que
Se nos ha perdonado tanto que por eso amamos tanto a Cristo. Todas esas lecciones y todos esos personajes en un solo capítulo. Espero, hermanos, que sea de bendición, que podamos aprender. Cada uno de nosotros se verá reflejado en alguna de estas microhistorias dentro de una gran historia. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude, ¿no?, a poder escuchar su voz, la voz de su personalidad divina, para que podamos conocer de verdad al Padre y al Hijo, que podamos aceptar que Jesús es Hijo de Dios, para que podamos ser participantes de la naturaleza divina. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta el próximo capítulo. No se olviden, por favor, de suscribirse y de compartir. Bendiciones y hasta la próxima.